Continuando con nuestra reflexión sobre la temática del año josefino, la motivación que nos plantea el Santo Padre es de los 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. El tema patrono, ¿verdad? La palabra patriarca, pues también nos suena para indicarnos de que es un modelo para la vida cristiana. Vamos a continuar nuestra reflexión, si bien en el tema anterior tuvimos la ocasión de contemplar la ternura de San José, Padre en la ternura, ahora nos acercaremos para contemplar la imagen de San José como Padre en la obediencia. Al hablar del Padre en la obediencia, nos situamos ahora en la figura de un padre obediente y que se entiende, ya lo indicábamos al cerrar el tema anterior, es una tradición judía. La tradición tiene que ver con lo que vivieron los antiguos. En la tradición se decía que Dios iba revelando sus secretos a través de revelaciones. Revelar. Es decir, hay un misterio que se tiene que dar a conocer y se dará a través de la profecía, por ejemplo. Entonces los profetas hablaron de parte de Dios. Pero también otras formas de revelación fueron los sueños, tal como se explicó en la primera, en la que José, aquel José hijo de Jacob, que terminó en Egipto y que por soñador, como soñador, Dios le reveló lo que sería la vida del pueblo de Israel. Así también nos vamos ahora a acercar a través de estas revelaciones, revelaciones que recibirá el patriarca a lo largo de su vida a través de sueños. Así que el tema del sueño es para indicar que son revelaciones que recibió San José y que él fue obediente a estas revelaciones. Bien, así como Dios hizo con María cuando le manifestó su plan de salvación, también a José le reveló sus designios y lo hizo a través de sueños, que en la Biblia, como en todos los pueblos antiguos, eran considerados uno de los medios por los que Dios manifestaba su voluntad. José estaba pues muy angustiado por el embarazo incomprensible de María. No quería denunciarla públicamente, pero decidió romper su compromiso en secreto. Ahora nos acercamos al primero de los 4 sueños. El primer sueño, el ángel lo ayudó a resolver su grave dilema. ¿Qué hacer? Él pensaba dejarla en secreto. Pero el ángel, las palabras del ángel que se le manifiesta a través de sueños, que es un género literario para hablar de que Dios le manifiesta, le revela su voluntad, le dice: no temas aceptar a María tu mujer, porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Y le dice ahora cuál será el papel del que viene. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Texto que tenemos en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 1, versículos 20 al 21. Su respuesta fue inmediata. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Notemos cómo hay un problema que resolver, y es el problema si sigue con la Virgen o la abandona. En sueño Dios le revela el papel que José ha de tener en este embarazo que viene por obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es el papel de José? Le hace ver
cuál es su papel. Le dice, tú le pondrás por nombre Jesús. Porque en la literatura bíblica, siempre que alguien le pone nombre a alguien o a algo, es porque le pertenece. Y si Dios le está diciendo a José, tú le pondrás el nombre, le está dando la autoridad de ser el padre adoptivo, el padre que va a acompañar, de manera que el Hijo de Dios, sí recibirá esta paternidad terrena, pero porque Dios le ha dado la autoridad a José a través del sueño. Y cuando él ha recibido ya esta misión concreta de ser el padre adoptivo del Hijo de Dios, ahora dice el texto que cuando él despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Si nos acercamos a este primer sueño, también nosotros tendremos nuestros sueños, nuestras revelaciones, nuestros problemas. Cuando nos ponemos en clave orante y escuchamos la voz de Dios que resuelve el problema, tendríamos que actuar como San José. Cuando uno ve con claridad lo que Dios le está indicando, cómo resolver el problema, dice, con la obediencia superó su drama y salvó a María. Por eso este primer sueño es importante. Pero acerquémonos al segundo sueño. En el segundo sueño el ángel ordenó a José. Ahora viene otro mensaje. Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Ahora José recibe un imperativo. Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. El papel protector del papá, ¿verdad?, que ya tiene el poder dado por Dios, ahora se le manda que se levante y que acompañe a la familia de Nazaret hasta llegar a Egipto. Quédate allí hasta que te diga. Hay que seguir la revelación de Dios, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Es verdad que la Torá, así se dice en hebreo, la Torá son las instrucciones que Dios da. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso comporta el apartado de la Torá, porque son las instrucciones que Dios da. Todo buen judío debe saber seguir instrucciones, escuchar la voz de Dios y ponerla en práctica. Por eso el Deuteronomio señala eso en 6:4. Shema Israel, obedece Israel. Y aquí nos estamos dando cuenta de que nuestro personaje central en el año josefino, San José, es el maestro de la obediencia a la palabra revelada por Dios. José no dudó en obedecer sin cuestionarse acerca de las dificultades que podía encontrar. Se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, donde estuvo hasta la muerte de Herodes. Notamos pues que ya en este segundo sueño el problema es diferente, en el que requiere la acción inmediata, y es la enseñanza que Dios nos da para todos aquellos que tenemos una responsabilidad, que cuando esté en riesgo la vida de a quienes Dios nos ha confiado, inmediatamente tenemos que actuar como obediencia, como San José. Si está en riesgo la familia, si está en riesgo los fieles, si están en riesgo los alumnos, todo cargo que nos haya sido confiado, nosotros tenemos que saber oír la voz de Dios e inmediatamente actuar para evitar que las personas sufran, tal como estaba en este caso la persecución de Herodes. En Egipto
José esperó con confianza y paciencia el aviso prometido por el ángel para regresar a su país. Y cuando en un tercer sueño, el mensajero divino, después de haberle informado que los que intentaban matar al niño habían muerto, le ordenó que se levantara, que tomase consigo al niño y a su madre, y que volviera a la tierra de Israel. Él, una vez más, obedeció sin vacilar, se levantó, tomó al niño y a su madre, y entró en la tierra de Israel. La figura de José es el que tiene la capacidad de contemplar a través de los sueños esta manifestación divina, se pone en contacto en su interior para darle respuesta inmediata a Dios obedeciendo su palabra. Y esto va en función de la familia, enseñándonos a todos aquellos, como ya lo he indicado, a quienes Dios nos dio una responsabilidad particular, cómo actuar en esos momentos. Cuando observamos la dificultad, actuar inmediatamente. No se vale, pues, si José hubiese dicho, sí, mejor voy a dormir otro mi ratito y ya cuando sea de día salgo, se hubiera pasado el tiempo. José inmediatamente se escuchó la revelación y ahora sale inmediatamente con el niño. Y estando en Egipto obedece hasta recibir la otra revelación a través de sueños para volver a la tierra. Pero durante el viaje de regreso, al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí. Y avisado en sueños, y es la cuarta vez que sucedió, se retiró a la región de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Todo esto ha sucedido, sí, pero si se dan cuenta son 4 sueños, 4 momentos especiales en que Dios le ha hablado a José. Pensemos ahora nosotros cuántas veces Dios nos ha revelado su voluntad, tal vez no en sueños, de alguna otra forma, a través de signos, cómo hemos actuado cuando Dios nos ha dado el mandato, ¿hemos obedecido o no? Hemos dicho al comienzo de estas presentaciones que la verdadera devoción consiste en la imitación de las virtudes del santo, en este caso San José. Si San José es nuestro patrono universal, el modelo, el paradigma de lo humano, ahora también nosotros tendríamos que actuar como Él, en la escucha atenta de la revelación y la puesta en práctica en forma inmediata. Bien, el evangelista Lucas, por su parte, relató que José afrontó el largo e incómodo viaje de Nazaret a Belén, según la ley del censo del emperador César Augusto, para empadronarse en su ciudad de origen. Y fue precisamente en esta circunstancia que Jesús nació y fue asentado en el censo del imperio como todos los demás niños. Notamos aquí en este primer pasaje presentado por el Santo Padre que en realidad la figura de José pues tuvo muchos aprietos, tuvo que tomar decisiones en función del bien. María Santísima estaba embarazada y la obligación de ir a Judea era urgente porque pasaría un censo. Naturalmente, la palabra censo suena mal a los oídos de un judío. Suena mal porque Dios nunca quiso que se censara a su pueblo. Una vez lo intentó David y Dios le llamó la atención, porque a las personas solo Dios es el único que tiene el poder de saber cuántos hijos tiene en el mundo, porque son su rostro. Porque las personas hacen censos con finalidades distintas. La mayoría de veces para ver cuántos impuestos ponen después de saber cuántos ciudadanos tienen y de este modo poner un impuesto para tener fondos. Y Dios no se maneja así.
Dios respeta la imagen y semejanza de los hijos que tiene en el mundo, que somos todos los seres humanos, y quiere que nos traten como verdaderos hijos de Dios. San Lucas en particular se preocupó de resaltar que los padres de Jesús observaban todas las prescripciones de la ley. Es un dato importante porque para presentar a alguien, en el caso de un judío, tenía que decirse que la persona calificaba o no para ser un buen padre, para ser una buena madre. Recordando siempre por Proverbios 10.1, que siempre leímos el texto y dice, porque el hijo sabio es la alegría de su padre y el hijo necio es la tristeza de su madre. Para indicar pues que en realidad los padres estaban encargados de transmitir la tradición del pueblo de Israel de ser obedientes a la ley. Así que por eso lo primero que plantea San Lucas son los ritos de la circuncisión de Jesús, de la purificación de María después del parto, de la presentación del primogénito a Dios. Esto lo encontramos en Lucas 2, 21 al 24. En cada circunstancia de su vida, José supo pronunciar su fiat, como María en la Anunciación y Jesús en Getsemaní. Fiat significa sí. Es un sí permanente, un sí sostenido. Alguien que le dice a Dios sí para toda la vida. Entendemos pues que este sí de María, este sí de José, fue lo que hizo posible la santidad en la familia de Nazaret porque se fiaron totalmente de Dios. José en su papel de cabeza de familia enseñó a Jesús a ser sumiso a sus padres según el mandamiento de Dios. Éxodo 20:12, cuando señala de que en la familia, como ya se ha indicado en la presentación, la familia ocupa un papel importantísimo en el mundo judío, en el que se dice que el papá, pues, representa a Dios. Y esto es lo que ha hecho José. Él, sumiso a Dios, ha enseñado la sumisión al Hijo. Y en eso consiste el honrar al Padre y a la Madre. La honra, la gloria se manifiesta así, en que si los padres obedecen la voz de Dios, tienen autoridad moral para decirle a los hijos, obedezca a Dios. Y en ese sentido se hace una como cadena, Dios Padre que orienta al papá y a la mamá. Y si los padres son obedientes a la voluntad de Dios, tienen esta capacidad moral para decirle a los hijos cómo se debe vivir la fe cristiana. Es pues la enseñanza que nos deja aquí el texto. Pasamos ahora en la vida oculta de Nazaret bajo la guía de José. Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre. ¿Y por qué? Porque José vivía esta obediencia haciendo la voluntad de Dios. Dicha voluntad se transformó en su alimento diario. Es lo que dice Juan 4:34. Dice, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Es la expresión que está en el texto. Incluso en el momento más difícil de su vida, que fue en Getsemaní, prefirió hacer la voluntad del Padre y no la suya propia, y se hizo, dice la carta a los Filipenses, se hizo obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Por eso el autor de la carta a los Hebreos concluye que Jesús aprendió sufriendo a obedecer. Todos estos acontecimientos muestran que José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad. De este modo él coopera en la plenitud de los tiempos en el gran misterio de la redención y es verdaderamente ministro de la salvación.
Todos estos acontecimientos muestran que José pues ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad. De este modo, Él coopera en la plenitud de los tiempos y en el gran misterio de la redención y es verdaderamente ministro de la salvación. Así termina este capítulo. Pero para nosotros es importante reconocer en esta última página cómo Dios llamó a José para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús. Pensando en toda la responsabilidad que tenemos frente a las encomiendas que Dios nos da, reflexionemos un poco sobre cómo llegar a ser administradores de la salvación. Todos tenemos nuestra historia familiar, donde la imagen, la figura de familia de San José y la Virgen, pues se han querido cumplir. Pónganse a pensar ustedes y su familia, los papás, cuando nace un bebé o una bebé, siempre se plantean, ¿y qué será de este niño? ¿Qué será de esta niña? Yo también me lo planteo en el momento del bautismo, cuando uno pregunta, ¿y qué nombre le van a poner a este niño? Porque en realidad el nombre es el predicado del ser. ¿Qué proyecto tienen sobre este niño? Cuando Dios le habló a José, le dijo, tú le pondrás por nombre Jesús. Y si ustedes se ponen a pensar ahora, ¿cuál fue la motivación por la que le pusieron un nombre determinado a sus hijos? ¿Eran motivaciones cristianas o qué tipo de motivaciones? Porque puede ser así, ¿verdad? Que era el personaje de la telenovela, que era el futbolista en el momento, que era el actor de no sé qué, y los pobres hijos cargando nombres que en realidad no dicen mucho. Y ahora viene el trabajo, porque si los padres de familia son administradores de la salvación, tienen que proyectar en los hijos que Dios les ha encomendado. Óigase bien, es una encomienda. Porque la vida es un don de Dios que le pertenece solo a Él. Y si a uno como hijo lo han puesto en una determinada familia, es porque Dios ha encomendado a esa familia hacer un proyecto de salvación. Entonces, ¿cuáles serían los fundamentos? Ahora aprendemos de San José. Aprendemos que en realidad los que estamos al frente de comunidades, los que están al frente de sus familias, lo primero que tienen que considerar es si están oyendo la voz de Dios. En la iglesia domingo a domingo se congrega la familia cristiana para meditar sobre la palabra de Dios, alimentarse del pan de vida. ¿Cómo comienzan los hijos a percibir un poquito el proyecto de vida? Pues comienzan acompañando a sus padres a donde ellos van. Entonces yo recuerdo de la infancia a donde me llevaban mis padres y yo decía, bueno, si esto les agrada a ellos, ¿por qué les gustará? Ustedes, me imagino, al escuchar estas palabras del mensaje de San José, también se preguntarán, ¿a dónde he llevado yo a mis hijos? ¿Qué ejemplo les he dado? Porque a través de estos ejemplos concretos que les han hecho ustedes vivir, los hijos proyectan su futuro. Ese futuro puede ser de salvación, que es lo que desea Dios, pero puede ser también un futuro de condenación. Y esto, como ustedes son los administradores
de esta gracia de salvación, son los padres de familia los que han de encaminar a los hijos en el camino de la vida cristiana. Cuando apenas los tenemos en el bautismo, estamos imponiéndole los grandes signos, porque los padres le han dado el nombre en el bautismo, se llamará tal. Luego, siguiendo el camino de José, uno se pone a pensar cuántas preocupaciones se han dado a lo largo de la vida en el núcleo familiar. ¿Qué problemas han surgido? ¿Cómo los han solucionado? Ojo, porque también los hijos aprendemos de lo que vemos, de lo que oímos. Quizás no es tanto la instrucción teórica, sino lo que nosotros observamos es lo que nos han sembrado en la vida, en el corazón. Pero es una llamada interesantísima, es la que hace hoy el texto que nos aporta el Papa Francisco para orientar la familia en el proyecto que Dios tiene. Cómo cooperar para que estos hijos, estas hijas, sean el proyecto de Dios. Siempre que celebro el matrimonio, en la parte de la bendición sobre los esposos, dice una parte, que sean padres ejemplares, que la madre sea como las hijas de Israel, y cita a las santas mujeres, y al esposo lo llama a que sea el ejemplo de la vida familiar. No dudo que esté pensando en la iglesia en estas dos figuras, en San José, la Santísima Virgen, que educaron al niño Jesús. Demos gracias a Dios de veras, porque nosotros hemos ido recibiendo todos estos ejemplos en el ámbito familiar. Pero puede suceder que, como ya lo decíamos también en la presentación, que el Papa afirma esto. Puede ser que los ejemplos no hayan sido los mejores y que esos ejemplos hayan creado en nosotros, pues hayan proyectado formas de vida distintas como reacción a lo que nosotros hemos vivido. Pero como dice el texto de hoy, dice ahí el Papa Francisco, puede ser que uno se sienta indigno, puede ser que las acusaciones de los satanes, dice, nos estén diciendo de que tú no eres digno. Puede ser que la vida misma lo acorrale a uno, lo encierre en algo de lo que uno no se atreve a salir de ese estado. La misericordia de Dios, dice, la ternura de Dios le invita a través de su misericordia a salir de ese estado. Pero ¿cómo lo ve la gente? Dice el Papa, señala los pecados, señala el mal del otro, mientras que el Espíritu Santo dice, sí le señala a uno el mal, pero lo señala para transformarlo. ¿Cuántos ejemplos tenemos de esto, en las que las gentes han vivido momentos muy difíciles, pero cuando encuentran el misterio de la vida, el proyecto de Dios, entonces dicen, yo cambio de vida. Y lo que a mí me sucedió en la vida, tengo que reorientarlo. Tengo la experiencia para ayudar a tantos hermanos y hermanas a salir de esas dificultades. Eso lo hizo José, sí. Observamos en los 4 sueños cómo él fue respondiendo a la voluntad divina. Y también esperamos, pues, que nuestro soñador que tenemos aquí, a San José, soñando, observando, escuchando la voz de Dios, él fue capaz de obedecer. Así que tanto aquellos que hemos tenido la experiencia de unos padres que nos han conducido al misterio de Dios, o bien ya adultos razonamos de que debemos volver al camino de Dios, Dios en su infinita misericordia dice, nos recibe, nos acompaña, porque es un Padre lleno de ternura.
Demos gracias a Dios por este mensaje que el Señor nos ha dado en este día, terminando con la oración que se nos propone. San José, Padre amoroso, enséñame a vivir como viviste tú, amando entre las dificultades, sirviendo entre los sinsabores, adorando desde lo oculto, aceptando confiadamente las contrariedades, gozando de las alegrías, trabajando con esmero, entregándote con amor. Tú fuiste, glorioso San José, un esposo y padre ejemplar, un santuario de paz interior, que sepa imitar tu ejemplo entre mi vida siempre agitada. Concédeme la gracia de mantenerme en silencio ante la voluntad del Padre. Ayúdame a gozar de mi nada, a aceptar mi pequeñez, a saborear mi insignificancia. Solo con esto, San José, me pareceré más a ti y me acercaré más a Jesús. Ayúdame a meditar el misterio de Belén, a contemplar junto a ti lo que Dios quiere decirme cada día, a poner mi corazón abierto, predispuesto a la fe y ser capaz de responder a Dios como hiciste tú y la Virgen María. Hágase en mí según tu voluntad. Amén. Demos gracias a Dios por este mensaje y pidámosle la gracia de ponerlo en práctica. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos pues reflexionado sobre el tema 3, el Padre de la obediencia. Pero tendremos para la próxima el tema 4, Padre en la acogida. Aprender cómo San José vivió toda esta cercanía a la familia y a Dios, respondiendo a la voluntad de Dios, porque supo acoger la voluntad de Dios y enseñó a la familia, a la Virgen, al niño Jesús, a vivir esta experiencia. Hasta la próxima, cuando comentemos este tema precioso que nos ofrece el Papa Francisco.